Hola, 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 ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida en este quinto día de camino viviendo las bienaventuranzas desde la gratitud. La bienaventuranza de hoy es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta quinta bienaventuranza tiene una estructura particular, distinta de las demás. Ocurre que la recompensa prometida, la misericordia, es lo mismo que lo que se nos pide practicar. Es similar en eso al texto que encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 37, cuando el Señor dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. O sea, es también una invitación de Jesús a practicar la misericordia. Y este texto expresa una verdad que es fundamental. No se trata de castigo y recompensa, sino que se trata de algo más profundo, de descubrir el vínculo profundísimo que existe entre la relación con Dios y la relación con nuestros hermanos. Se trata de darnos cuenta que cerrar el corazón al hermano es cerrarlo a Dios y a su gracia. Y abrir el corazón al otro es abrirlo a Dios y a la abundancia de sus bendiciones. Todo el bien que hagamos a los demás nos será devuelto en vida y bendiciones. Todo el mal que hagamos a otro, lo que digamos, incluso lo que pensemos, también en algún momento volverá contra nosotros. Maldecir a otro es maldecirse a uno mismo. Acabamos siempre por ser nosotros mismos las víctimas del mal que deseamos, pensamos o hacemos a los demás. Todas las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora, ser pobres de espíritu, ser mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, nos han recordado cómo tenemos que disponernos internamente para ser felices, para vivir el encuentro con Dios que nos transforma la vida. La bienaventuranza de los misericordiosos se refiere también a la disposición interna y además a la manera de comportarse con los demás, a cómo vivir el amor a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Y para entender mejor qué es ser misericordioso, vamos a recurrir a algunos textos de la palabra de Dios. Y lo primero que vemos es que Dios es misericordioso y manifiesta su misericordia perdonando. Ya en el libro del Éxodo leemos que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y rico en misericordia. Y Jesús, que nos revela el rostro del Padre, también es misericordioso y compasivo. En sus palabras decía: no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, cuando los fariseos le reprochaban que comía con pecadores. Jesús le decía que no comprendían la importancia que Dios concede a la misericordia, perdonando nuestros pecados. Seguramente recuerdan la parábola del hijo pródigo. Recuerdan cuando el hijo regresa. Dice el Evangelio de Lucas que estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. La bienvenida que el padre concede al hijo que se fue de la casa es similar a la recepción que el Padre del Cielo nos concede a nosotros, los pecadores, que nos fuimos de su casa. Y este recibimiento del Padre, Jesús lo encarna, lo manifiesta y lo vive en el encuentro con los hombres. Jesús manifiesta y vive la misericordia del Padre, no solo perdonando, sino también curando, ayudando a los necesitados. Y de esto encontramos múltiples ejemplos en el Evangelio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la curación del ciego de Jericó, que le rogaba a Jesús, hijo de David: ten misericordia de mí? O cuando se encontró con la viuda de Naín ante su dolor, dice el Evangelio que al verla el Señor tuvo compasión de ella. Y podemos encontrar muchos ejemplos más. Ejemplos donde Jesús vive y comunica la misericordia del Padre, la ternura de Dios. Y la misericordia de Dios es el amor que reacciona ante la miseria de la humanidad, perdonando o ayudando a los necesitados. La manera de actuar de Dios y de Jesús es el sendero por el que tenemos que caminar
para que podamos prolongar esa misericordia de Dios, perdonando y ayudando. Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, sean misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y esas palabras Jesús las dice como conclusión de lo que había dicho en los versículos precedentes, que era amar a los enemigos, hacer bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen, etcétera, etcétera, etcétera. También San Pablo nos lo dice claramente, como el Señor los perdonó, perdónense también entre ustedes. En el último día vamos a alcanzar misericordia si en este tiempo que estamos pasando por la tierra ejercemos la misericordia con los demás. Veamos cómo es la secuencia de las bienaventuranzas. Cuando las vivimos, el reino de los cielos es nuestro. Poseemos en herencia la tierra. Seremos consolados, seremos saciados. Y ahora se nos dice que también alcanzaremos misericordia. Es bueno que recordemos que cada día al orar el Padre Nuestro decimos: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y todos estamos muy bien dispuestos a recibir un regalo, ¿verdad? Pero cuando se trata de dar el regalo, el que regala, a menos que sea alguien muy generoso, duda un poco entre hacerlo o no. Y con el perdón pasa lo mismo. El perdón es el regalo que todos queremos recibir, pero que nos resulta difícil dar. Se escucha muy seguido: yo voy a perdonar cuando en mi corazón sienta que puedo hacerlo. Y si ese es tu caso, te adelanto que es probable que ese sentimiento tarde mucho en llegar, o tal vez nunca llegue, porque el perdón no es un asunto de sentimientos, es un asunto de decisión. San Pablo en la carta a los Efesios dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y este versículo tiene la clave para entender el perdón. Además de que perdonar es un mandato, el perdón es un regalo que debo dar a los demás de la misma manera que se me ha dado a mí. Y hasta aquí yo sé que es todo muy lindo y es muy probable que hayas asentido con la cabeza mientras me escuchás, pero no sería nada extraño que alguien que esté escuchando este audio tenga alguna herida aún en el corazón que no ha sanado. Y tal vez esa herida sea de la infancia, tal vez provenga de un padre que te maltrató, de una maestra que te avergonzó, de un amigo que te traicionó, y todavía estás enojado y resentido con esa persona. O tal vez la herida es más reciente, tus hijos se han alejado, no te visitan, amigos de toda la vida ya no te llaman, y hay una parte tuya que está amargada, enojada. Y déjame decirte que es tiempo de que tomes una decisión. ¿Vas a dejar que el Señor sane por fin tus heridas? ¿O vas a dejar que ese dolor se convierta en rencor? ¿Estás permitiendo que tus heridas se vayan transformando en odio? De ser así, déjame preguntarte si da resultado. Pensalo seriamente y con sinceridad. ¿Alguna vez la amargura te sirvió de algo? ¿Alguna vez tu resentimiento te produjo algún alivio? ¿Te dio algo de paz? No, ¿verdad? Cuando estamos resentidos terminamos siendo adictos de nuestra propia amargura. El resentimiento termina siendo para muchos como una adicción. Y hay que tener cuidado, porque así como la droga puede matar al adicto, el enojo puede matar al resentido. Y me refiero a matar físicamente, ¿eh? De hecho, hay una relación directa entre la ira y la presión alta, el colesterol elevado y un montón de enfermedades psicosomáticas. Y por supuesto también puede matar emocionalmente, porque eleva los niveles de ansiedad y nos puede llevar a una depresión. Por eso se dice que la amargura es un lazo que atrapa al cazador. Y la compasión es lo que puede liberarnos a todos.
Dichosos los misericordiosos, dijo Jesús en la montaña, los que son compasivos hacia otros, son los que son verdaderamente dichosos. Y Jesús respondió a esa pregunta, porque alcanzarán misericordia. Los misericordiosos serán tratados con compasión, son testigos de la gracia, son dichosos porque revelan una bondad mayor. Perdonar a otros nos permite ver cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Y la clave para comprender qué es la gracia es darla, otorgarla. Quizás todavía te cuesta perdonar porque no has entendido el regalo que se te ha dado. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, los versículos del 21 al 35, donde Jesús explica muy claramente el perdón. Contó esta parábola a sus discípulos después de haberle dicho a Pedro que la cantidad de veces para perdonar es ilimitada. ¿Se acuerdan la historia de 70 veces 7? Bueno, Jesús contó esta historia de un rey que decidió ajustar todas sus cuentas con los que trabajaban para él. Citó a sus deudores y les dijo que le pagaran. Y un hombre debía una cantidad demasiado grande como para poder devolverla, una deuda que nunca la iba a poder saldar. Y cuando el rey vio al hombre y escuchó su historia, su corazón se compadeció y le perdonó la deuda. Al alejarse, este hombre del predio del palacio se encontró con un compañero que le debía una suma pequeña. Agarró al deudor y comenzó a estrangularlo, exigiéndole el pago. Y cuando el hombre pidió compasión, éste se la negó. En lugar de eso, aquel que había sido perdonado hizo echar a la cárcel a la persona que le debía. Cuando el rey se enteró, se enfureció. Le dijo: ¿pero cómo es esto? Yo te perdoné millones y tú no eres capaz de perdonar unos centavitos. ¿Podría verdaderamente ocurrir que a alguien que se le perdonase una deuda de millones fuera incapaz de perdonar una de centavitos? ¿Podría una persona ser liberada para luego encarcelar a otra? Bueno, no hace falta estudiar teología para responder esas preguntas. Solo basta mirarse al espejo, porque ¿quién de nosotros no ha suplicado a Dios el domingo pidiendo compasión para luego exigir justicia el lunes? ¿Cuántas veces hemos sido un obstáculo de la gracia en lugar de ser canales comunicadores del amor de Dios? Y como resultado de esa actitud, hemos sido atormentados por la amargura y hemos sido consumidos por la ira. Y eso vivimos cuando nos gusta recibir la gracia de Dios, pero nos negamos a darla a los demás. Pero para que aquel que disfruta, para aquel que gusta de la gracia y luego la da a otros, la recompensa es una bendita liberación. La puerta de la prisión se abre y el prisionero que sale libre eres tú y soy yo. Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, se habla del juicio final, no aparece allí el término misericordia, pero habla de la misericordia. Hay una palabra que es significativa: venid benditos de mi Padre. El benditos de Mateo 25 corresponde a los bienaventurados de Mateo 5. Y Mateo nos recuerda la importancia que tienen las obras de misericordia para recibir el reino. Él habla de asistir a los hambrientos, a los sedientos, a los forasteros, a los desnudos, a los enfermos, a los encarcelados. Seremos juzgados el último día desde el trato que hayamos dado a esas personas. Los misericordiosos obtendrán misericordia. Si vivimos hoy con misericordia, tenemos la garantía que vamos a obtener misericordia. ¿Y cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos abrazar esta bienaventuranza desde la gratitud? Bueno, obviamente recibiendo la misericordia del Señor, aceptándola y compartiéndola con todos, decidiéndonos definitivamente a perdonar si todavía hay alguna persona en nuestra vida a la que guardemos algún rencor. Y si decimos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, lo contrario serían desafortunados los que no han decidido otorgar misericordia a sus hermanos,
Desafortunados los que no perdonan, porque tampoco van a recibir ni perdón ni misericordia, ¿verdad? Por eso, hoy te invito simplemente a que perdones, a que seas libre por fin de esa atadura. La tarea para hoy va a ser escribir esta bienaventuranza todas las veces que necesites y, como siempre, orarla, meditarla, rumiarla, tenerla presente durante todo el día. Y si estás pensando que hay cosas que no puedes perdonar, te invito a que abras tu corazón a la fuerza del amor, que te aferres al amor, porque el amor todo lo puede. Hasta mañana. Todas las lenguas, si yo tuviera el don de la profecía, si conociera todos los secretos de Dios, o si supiera todas las cosas, con mi fe pudiera mover montañas, si pudiera, y aunque diera a los pobres todos mis bienes, aún si entregara mi propio cuerpo y todo lo que soy, todo valdría nada sin amor. Porque el amor lo soporta todo, el amor es bondadoso, no siente envidia, no es presumido, no es egoísta, no busca el mal. El amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Soy más que un metal que resuena. Sin amor no soy nada y no valgo nada. Y aunque todo termine y todo llegue a su fin, el amor nunca dejará de existir. Porque el amor lo soporta todo, el amor es bondadoso, no siente envidia, no es presumido, no es egoísta, no busca el mal. El amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo puede.